Bienvenidos a En el Nombre del Padre. El tema de hoy es: ¿volverán los venezolanos a su país si Nicolás Maduro pierde las elecciones el próximo 28 de julio? ¿Qué crees tú? Te invitamos a comentar y empezamos acá en el Nombre del Padre. Vamos con algunos datos importantes para empezar. Según la ACNUR, hasta el día de hoy hay casi 8 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años. Más de 8 millones de personas han salido del país petrolero de Sudamérica. Además, cerca de 1 millón han pedido asilo en otros países y han sido reconocidos cerca de 260.000 como asilados. ¿A qué países se van o se han ido los venezolanos? Principalmente a Colombia, donde hay cerca de 2,5 millones y 3 millones de personas. También está Perú, donde ha llegado aproximadamente 1,5 millones de personas. Después está Ecuador, Estados Unidos y Chile, con cerca de 500,000 de inmigrantes venezolanos. Ahora el asunto es que no se toman en cuenta los que son ilegales. Se supone que en Chile, para dar un dato, hay aproximadamente 1 millón de inmigrantes venezolanos, donde solamente reconocidos que han entrado legalmente o se han autodenunciado cerca de 500 o 600.000 inmigrantes venezolanos. ¿Volverán estos venezolanos si Nicolás Maduro y el chavismo pierden las próximas elecciones? Lo vemos acá en este capítulo lluvioso del Nombre del Padre. Seguimos hablando del tema de hoy acá en el Nombre del Padre, bajo un Santiago bastante lluvioso. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes de Venezuela en otros países? Por ejemplo, en Nueva York se han visto muchas imágenes de migrantes caminando por las calles, algunos acusados de delitos, una cantidad enorme de motocicletas que antes no se veían en Estados Unidos y que estaban, por supuesto, fuera de la ley, y muchas fueran incluso requisadas y destruidas por el Estado de Nueva York. Hace poco el alcalde salió diciendo incluso que si el Estado de Nueva York no recibía ayuda del Estado federal, ¿cierto?, de la nación, del presidente Biden, podrían caer en una gran crisis. Escenas que yo no había visto en los años que llevo yendo a Nueva York. En Chile, por ejemplo, tenemos un grave problema porque Venezuela, Nicolás Maduro, el régimen dictatorial, no acepta las expulsiones que manda Chile de personas que han cometido delitos que están ilegales en el país. De hecho, la cantidad de expulsiones que ha hecho este gobierno, el de Gabriel Boric, que es de izquierda, para las personas que no lo saben, que son de otros países, ha sido realmente irrisoria. Tomando en cuenta que, como dije anteriormente, en Chile hay por lo menos 500.000 o más inmigrantes venezolanos ilegales que entraron por pasos no habilitados en este país del sur. En Perú también tuvieron muchos problemas, pero empezaron con las expulsiones. Es decir, la realidad de los inmigrantes venezolanos en muchos países de América Latina, por supuesto, América del Norte, incluso España, es realmente preocupante. ¿Qué podrá pasar si realmente Nicolás Maduro pierde? ¿Volverán? Lo seguimos viendo acá en el Nombre del Padre. Bueno, para seguir con el tema del día de hoy. Hace poco vi que Maduro hablaba de que él ya tiene el 51% de los votos asegurados según sus encuestas. Es decir, la gran posibilidad de un nuevo fraude electoral es gigantesca. Estamos hablando de una dictadura. ¿Y por qué lo digo? Porque he escuchado a algunos amigos venezolanos que tratan de justificar hoy en día una mejor situación económica en Venezuela, que en realidad, comparado con los números catastróficos de hace algunos años, ha mejorado un poco. Pero, por ejemplo, la relación del ínfimo sueldo mínimo de Venezuela con la realidad del costo de la vida demuestra que siguen en una gran crisis a nivel mundial. Hay que tener cuidado con eso. Además, siendo una dictadura, maneja todos los poderes del Estado, el legislativo, la justicia, la policía, el ejército con el armamento, la salud, los medios de comunicación. Es decir, que si llega a ganar la oposición, gobernar con toda esa maraña, con esa telaraña gigantesca de corrupción del chavismo será casi imposible. La solución de Venezuela no es solamente esta elección, es una solución a décadas, económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, pero incluso Maduro puede volver a falsear los resultados de esta elección, ya que el gobierno también, por supuesto, maneja la institución que tiene por función velar de las elecciones en Venezuela. Y ya sabemos que no son realmente legítimas.
También está la función de la comunidad internacional de reconocer, de presionar a Maduro. De hecho, hace poco vi una entrevista de Marina Corina Machado, que fue la candidata imposibilitada por el régimen para participar, que pedía la ayuda de la comunidad internacional, ya que habían sido detenidos y otros están desaparecidos personas del comando de la oposición para estas elecciones. Algo absolutamente gravísimo, pero que es propio de una dictadura, lamentablemente. Vamos con la opinión de un amigo que es comunicador, músico, ingeniero, que tiene la nacionalidad estadounidense, que vive en Dallas y que nos va a hablar de qué piensa él sobre si los venezolanos volverán a su país. Además que tiene un canal de finanzas que está empezando, que voy a dejar el link en la descripción. Así que adelante, Wilson Cipriánica, para El Nombre del Padre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilson Ciprián y vivo en Dallas, Texas. La pregunta de hoy es, si pierde Maduro, ¿regresan los venezolanos a Venezuela? Es una pregunta bien interesante. Como sabrán, aquí en Dallas, Texas, hay una comunidad bien alta de venezolanos y la comunidad ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años. Recuerden que Texas tiene la mayoría de la frontera entre México y Estados Unidos y por esa razón la mayoría de las personas que entran por este lado de la frontera, pues la mayoría terminan en Texas. Entonces he tenido la oportunidad de hablar con muchos venezolanos y más o menos entiendo cuál es el sentir de la mayoría. Entonces, para responder esta pregunta, te diría de que sí, es mi opinión, te diría de que sí. Pero antes el venezolano tiene que ver que el país sí realmente está cambiando, que sí hay un progreso. Porque recuerda, como es natural, cuando una persona sale de su tierra y llega a un destino nuevo, pues trata de establecerse, trata de echar para adelante, instalar negocios y trata de hacer una nueva vida, pues. Entonces, dejar todo eso que han estado construyendo en sus nuevos lugares para regresarse a su país de origen, eso representa un desafío. No es imposible, pero es un desafío gigante. Y para algunos que otro puede ser más grande. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que puedan regresar, de que tú veas de que la diáspora está regresando a Venezuela, pues se necesita ver de que el cambio sí está ocurriendo para mejor. Entonces también recuerda, los cambios toman tiempo. Ya Venezuela lleva más de 25 años que estos gobiernos lo han estado llevando en una dirección que han puesto el país en la situación actual. Entonces sacarlo de cómo están ahora, como está el país ahora, y llevarlo a como estaba antes, por lo menos, es algo que va a tomar tiempo, no va a ser en 1 año ni 2 años. Entonces, de aquí a que todo esto suceda, de que el país en verdad esté cambiando, entonces, cuando eso se vea, sí, los venezolanos van a regresar a su país. Porque recuérdate, el venezolano ama su país, ama su tierra, ama su gente, ama su cultura. Tú sabes que Venezuela es un país rico, es un país que es rico en minerales, rico en recursos naturales, rico en cultura, tiene una diversidad enorme. Entonces, yo creo que todos esos factores son aspectos que hacen que el venezolano pues sí quiera regresar a su país. Entonces, mi opinión es que sí. Pero antes de que eso suceda, sí tiene que haber un cambio. Y este gobierno, el nuevo gobierno, pues promete que ese cambio se va a dar. Ahora bien, hay algo bien interesante que me gustaría como también meter aquí en esta participación. Y es que cuando converso con la mayoría de los venezolanos, siempre surge esta pregunta. Y es, ¿tú crees que este gobierno va a soltar la batuta de una manera democrática? Esa es la pregunta. Entonces, la mayoría piensa que no. La mayoría piensa que para que este gobierno pueda soltar la batuta se necesita una revuelta seria. Entonces, es lo que piensa la mayoría. Entonces, antes de que pueda en verdad haber este cambio, preguntamos, oye, ¿y en verdad sí va a perder este Maduro? ¿Tú crees que pierda? Entonces, es algo bien interesante que vamos a ver qué pasaría si en verdad pierde,
que lo que pinta es que sí, la atmósfera ahora pinta de que sí, que la gente sí está despertando y que de una manera masiva van a apoyar el cambio de gobierno. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Pero si este cambio se da y luego los progresos se dan, los pasos a progreso se dan, claro que sí, la diáspora va a regresar. Entonces, esta ha sido mi opinión. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Wilson por su opinión. Le vamos a dejar el link para que vayan a su canal de finanzas. Otro aspecto muy importante de la inmigración venezolana en varios países de América Latina, Norteamérica, Europa incluso, es la calidad en la que viven, las condiciones en las que están viviendo en dichos países. Según muchas teorías se comprueba en este caso, los primeros en salir cuando hay una gran crisis en una nación, en un país, en una región, son las personas con más recursos, los profesionales quienes pueden acceder a tener un ticket y pagar un hotel o tienen redes de contacto en diferentes países. Posteriormente la clase media baja y en último caso la gente sin recursos, que incluso en este caso han llegado caminando desde Venezuela hasta Chile, hasta Estados Unidos y hasta Canadá, lo que muestra la enorme precariedad. Evidentemente las condiciones de vida de este tipo de migrantes, que son la gran mayoría que ha salido de Venezuela, no son las mejores y para ser sincero son muy malas en diferentes países. De hecho en Chile se llenó al principio de carpas en muchos lugares y hoy en día han aumentado los campamentos en gran parte del país sudamericano. En Estados Unidos hemos visto la gran crisis en Nueva York, incluso lo que ha provocado en Texas, que el gobernador de Texas, en una actitud bastante fuerte, ha querido implantar leyes y formas de detener a los inmigrantes venezolanos, mexicanos, pero en gran mayoría venezolanos, que van en contra de la legislatura, de las leyes federales, y eso le ha provocado un problema con Biden. Evidentemente las condiciones de vida no son buenas. En muchos países de Sudamérica han colapsado los sistemas de salud, los sistemas educacionales y por supuesto han aumentado los delitos, porque no hay que generalizar. Pero cuando salen de un país 8 millones de personas, los últimos censos conocidos de Venezuela hablan de que la población eran 29 millones de venezolanos aproximadamente, es decir, estamos hablando cerca de un 30%. Es como si salieran hoy en día de Estados Unidos 120 millones de personas aproximadamente. Es algo increíble. Cuando salen una cantidad enorme de personas y llegan a países, por supuesto que colapsan los servicios públicos que evidentemente en Latinoamérica no sobran y no son los mejores del mundo para sus propios ciudadanos, lo que provoca un rechazo de la población local. Eso es realmente preocupante porque puede caer también, por supuesto, en xenofobia. Tenemos que reconocer la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que ayudan a las economías, que trabajan, que incluso trabajan, como lo dijimos en el video anterior, de forma sobrecalificada, es decir, que tienen profesiones y trabajan en oficios que no necesitan de una profesión. Por eso es importante hablar de este tema, de dejarlo guardado en este tipo de documentos para que ustedes lo puedan ver y puedan opinar posteriormente acá en el nombre del Padre. Seguimos en este programa del día de hoy desde el Parque de las Esculturas en Providencia, en Santiago de Chile. Esta se llama Puerta del Agua y es bastante bonita. Un día muy lluvioso, pero bueno. Seguimos. La inmigración es tremendamente importante para los países, lo hemos dicho, no queremos generalizar, pero evidentemente cuando hay una inmigración de este tipo, una diáspora gigantesca, una de las más grandes del mundo en los últimos años, solo comparado con la de Siria, por supuesto, debido a la guerra, provocan graves problemas. ¿Sí los venezolanos volverán? Esa es la pregunta que estamos viendo hoy en día, si es que Nicolás Maduro pierde las próximas elecciones. Por eso vamos con nuestro amigo periodista, experto en geopolítica desde Filipinas, que también es migrante, Marcelo Gallegos, que nos da su opinión sobre este interesante tema. Respecto a la pregunta si volverían o no los venezolanos a Venezuela, yo creo que en gran parte sí volverían. Primero porque tienen sus familias, tienen su entorno, sus amigos, todas estas personas que siempre estuvieron con ellos en la época que ellos podían vivir en Venezuela. Además que Venezuela es un país hermoso, tiene de todo, tiene excelente educación. Bueno, ahora con el tema de este régimen que está esperando ahí, las cosas no están tan buenas como antes, por supuesto, pero es un país que tiene absolutamente de todo en términos de insumos. Bueno, tiene petróleo, tiene agricultura,
tiene energía, ellos realmente son un país muy, muy potente. O sea, ellos deberían ser el país número uno, podrían estar peleando el número uno en Latinoamérica. Lamentablemente con las personas que están a cargo de Venezuela, la cosa está, como todos saben cómo está, con superinflación y cuántos problemas más, con un salario mínimo bajísimo que no le alcanza para nada a las personas. Les estoy hablando de bajísimo, de demasiada poca plata, de un par de dólares, de esos salarios mínimos. Entonces, yo creo que muchos volverían por esto a Venezuela, pero hay que pensar también que están muchos repartidos en lugares que son mejores en este minuto que Venezuela, como Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Ellos están repartidos por todo el mundo. Hay muchos que están en Chile todavía viviendo, y yo creo que muchos de ellos ya están arraigados a los países donde ellos emigraron, pero yo creo que por lo menos un 40-50% volvería inmediatamente si es que el régimen de Maduro y compañía se acabara, que sería para todos lo ideal, porque esta migración que se formó desde Venezuela para toda Latinoamérica, para Perú, para Colombia, Ecuador, Chile, algunos han ido a Argentina, que es un país que lamentablemente no ha estado tan bien en los últimos años y ahora están tratando de salir de esto, pero no creo que sea algo que les va a tocar fácil. Pero en términos generales lo que sí les puedo decir es que un porcentaje importante va a volver a Venezuela, pero otro yo creo que está bien donde está. O sea, si fuera venezolano y estoy en Estados Unidos y estoy ganando bien, yo creo que sigo mandando plata y me quedo allá. Así que esa es mi visión de este tema. Siento que los venezolanos van a volver en un porcentaje mayor inmediatamente, sobre todo los que son de clase media baja. Y ¿por qué? Porque me parece que ellos van a tener rápidamente, no creo que estén muy cómodos en los países en los que están viviendo, porque no les da como para surgir, sobre todo que países como Chile son carísimos para ellos y tienen que trabajar muchísimo para solamente poder subsistir en términos de arriendo, de alimentación y todo. Son países que son muy caros. Entonces yo espero que se vuelvan a su país, pero porque es un país que es muy lindo, que tiene demasiado potencial, que tiene demasiado insumo, riquezas naturales, una belleza espectacular de sus playas que ustedes no se pueden imaginar lo lindo que es Los Roques, cuántas cosas preciosas que hay en Venezuela. Ojalá, amigos venezolanos, si me están viendo, puedan volverse a su país. Por supuesto que los profesionales, los que ya están arraigados, médicos y cuántas cosas más, a lo mejor lo van a hacer en un futuro, pero más paulatinamente. Pero yo creo que las personas que son de un poquito más de clase social media a baja van a volver rápidamente para poder vivir con sus familiares que todavía tienen casa allá. Espero que así sea, les deseo lo mejor a los venezolanos de todas maneras y que toda esta crisis humanitaria que se ha generado por esta inmigración se acabe de una vez, y lo más importante, que se acabe ese gobierno de facto, que ya no se puede tener algo así en Latinoamérica. Bueno, te invitamos a comentar sobre el tema de hoy. Si eres venezolano o no, eso no importa. ¿Volverías a Venezuela si Nicolás Maduro pierde las próximas elecciones? Déjalo en los comentarios. La inmigración provoca muchos problemas. Por ejemplo, hace poco vi un documental que hablaba sobre el sentimiento de los mexicanos que veían cómo muchas ciudades de su país se llenaban de inmigrantes, muchos de paso, no tan solo de Venezuela, sino que de otros países, y que los rechazaban porque provocaban también colapso en los servicios. Y que históricamente, o hace mucho tiempo, que México está a favor de la inmigración, porque ellos viven, por supuesto, el problema del rechazo de la inmigración ilegal desde los Estados Unidos, con la gran frontera que comparten con el país del norte. Entonces esto, la inmigración va provocando problemas, va cambiando las visiones, etc. La pregunta es, ¿qué tan grave es la situación? Que sabemos que es grave para que una familia con 4 niños se vaya caminando desde Venezuela hasta México para pasar a la frontera de los Estados Unidos, pasando por peligros, selva, narcotráfico, trata de personas. Debe ser una situación realmente importante, una situación muy grave, una situación desesperante. Te invitamos a comentar acá en el nombre del Padre para saber cuál es tu opinión.
Vamos con la conclusión del programa del día de hoy. Creo que no existe un estudio concluyente sobre qué porcentaje de venezolanos volvería a su país si Nicolás Maduro perdiera las elecciones. Primero, porque que Nicolás Maduro pierda las elecciones no significa que termine el chavismo. Segundo, porque para mejorar la situación económica y política pueden pasar años y probablemente décadas, como lo dicen algunos organismos internacionales. Pero, ¿cuántos volverían? No es lo mismo el que está viviendo en ciertos lugares como Estados Unidos, España y que ya están trabajando, que otros que han llegado recientemente. O algunos que están, por ejemplo, en Colombia, que está inmediatamente al lado de la frontera, Ecuador, Perú, Chile, incluso en Argentina, donde hace poco una amiga me dijo que habían cientos de miles de venezolanos en la provincia de Buenos Aires. ¿Volverán? Queremos saber tu opinión, que es tremendamente importante. Ahora, ¿por qué volverían? Porque evidentemente en Venezuela tienen lazo familiar y además tienen una especie de protección familiar, es decir, que muchos vuelven a vivir a sus casas, las casas de su familia, las comparten, no pagan renta y arriendos, que son uno de los gastos más altos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, también Santiago de Chile y, por ejemplo, también Buenos Aires. Es decir, hay muchas personas que volverían evidentemente por motivos económicos, porque la vida en otros países, si bien es mucho mejor que en Venezuela, eso no hay que dejar ninguna duda, también es bastante difícil y, por ejemplo, en Estados Unidos hay que trabajar mucho para vivir en estados como Nueva York, que es uno de los más caros del país del norte. Entonces probablemente muchos volverán. ¿Cuántos? Eso tampoco se puede saber. Según algunos estudios de migración, hay una especie de campana de Gauss, donde empieza, por supuesto, la migración llega a su nivel más alto y después empieza a descender. Y también muchas personas empiezan a volver. Pero, ¿qué pasa si el señor Maduro vuelve a ganar las elecciones? En palabras de la candidata que fue inhabilitada, Marina Corina Machado, serán millones los que volverán a salir del país petrolero y provocarán, por supuesto, un aumento de la gran crisis migratoria en Latinoamérica y en otras partes del mundo. ¿Cuántos volverán? ¿A qué parte de Venezuela volverán? ¿Qué crees tú? Te invitamos a dejarlo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Si quieres hablar de algún tema, también déjalo en los comentarios, y si nos quieres decir algo o participar como comentarista del programa y crees que tienes las capacidades, te dejamos también el mail para que te puedas comunicar. Este fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar acá con nosotros, sí, en el nombre del Padre.